Esta es la tirada de diciembre. La tirada de diciembre nos habla de muchas cosas. Es un mes cargado de mucha energía, cargado de muchos sentimientos, de mucha introspección. Nos habla de muchas cosas al mismo tiempo. Vamos a empezar con el pasado. Hemos pasado por diferentes etapas de nuestra vida, por diferentes circunstancias, y etapas me refiero ya sea a años, a meses, a momentos de nuestra vida en los cuales de alguna forma el exterior, el universo, la propia vida nos ha puesto retos, nos ha puesto trabas, nos ha puesto situaciones complicadas, pero a fin de cuentas somos nosotros mismos poniéndonos estas pruebas, estas trabas, estos retos de las cuales necesitamos aprender. Y cada persona va a entender qué necesita aprender de cada uno de estos momentos o retos o etapas en nuestra vida. Nosotros decidimos si aprender de estos errores, de estos tropiezos, o echamos culpas ya sea a divinidades, a nuestros padres, a otras personas, a nuestra pareja, y no tomamos la responsabilidad de nuestros propios actos y de nuestros propios pensamientos, porque gran parte de lo que ocurre es de que no somos congruentes en el exterior como en el interior. Tenemos ciertos pensamientos en el interior y nuestras acciones son muy diferentes a lo que estamos pensando o a lo que estamos sintiendo. Si no hemos podido salir de diferentes conductas, vicios, círculos viciosos, o no hemos podido tener cierre para ciertas etapas, muchas veces es porque no estamos preparados o porque no queremos hacerlo. Pero el hecho de poder entender que estamos cayendo en los mismos errores, que estamos en círculos viciosos o que no podemos darle cierre a algo, darnos cuenta de estos círculos y de estos momentos, de estas recaídas, ya es un avance, porque en el pasado probablemente ni siquiera podíamos ver estas recaídas o estos círculos viciosos o estas etapas que estábamos avanzando y recorriendo una y otra vez y estábamos cayendo una y otra vez. Si no podíamos ver estas situaciones es porque ni siquiera estábamos preparados para asimilar que estábamos en estos ciclos viciosos. Sin embargo, en el presente podemos tomar todo ese aprendizaje para salir de esos vicios, para salir de esos círculos, para comenzar nuevas etapas, para darle cierre a etapas antiguas, empezar no desde cero, porque no estamos naciendo, empezar una nueva etapa en donde estamos aprendiendo del pasado, en donde estamos agradeciendo lo que tenemos y estamos agradeciendo también lo que no tenemos, porque eso nos impulsa para avanzar. Diciembre es una fecha en donde pasan muchas cosas. Convivimos con nuestros familiares, convivimos con nosotros mismos, con compañeros, con nuestra pareja, con amigos, con compañeros, y a veces es un momento complicado porque son momentos en donde vemos hacia atrás, en donde vemos lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, lo que no hemos dejado de hacer, y entonces ponemos en una balanza y queremos ponerle un saldo positivo o un saldo negativo, cuando lo que debemos de hacer es agradecer las veces que nos hemos caído porque nos han enseñado a levantarnos, y agradecer las veces que estamos arriba porque hemos luchado por ellas, porque son cosas que no se nos regalan. De alguna u otra forma hemos luchado por llegar al lugar en donde queremos estar y a donde queremos seguir estando, y a lo mejor al nuevo lugar a donde queremos llegar. Y en diciembre es un momento donde queremos balancear las cosas, queremos ponerle un nombre, queremos poner años positivos, años negativos, años buenos, años malos. En general son años de aprendizaje y nosotros decidimos si aprender de todo ese tiempo o no. Son momentos en donde necesitamos aprender a balancear tanto nuestra parte femenina como nuestra parte masculina, porque al final de cuentas estamos formados por estas energías y cada una de estas energías es importante para nosotros. De la misma forma necesitamos equilibrar nuestra vida exterior
con nuestra vida interior, nuestras acciones con nuestros pensamientos. Es una etapa donde debemos fluir, no aferrarnos a situaciones, no aferrarnos a espacios, a lugares, a trabajos, a pensamientos o a sentimientos. Es una etapa donde debemos de aprender de nosotros mismos y de lo que hemos vivido en el pasado, aprender de esos círculos, de esos errores para poder salir, cómo hemos podido salir adelante y cómo cada vez saliendo de esos círculos y de esas etapas hemos renacido una y otra vez más, dándonos luz a nosotros mismos a través de etapas de crisis. Otro aspecto muy importante es la familia. Muchas veces se dice que la familia no la escogemos, pero algo que yo creo es que justamente escogemos a cada miembro de nuestra familia antes de nacer, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestras parejas, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. A todos los hemos escogido porque necesitamos aprender de ellos de la misma forma que ellos necesitan aprender algo de nosotros. Y en este caso en particular, de las personas que más aprendemos, aparte de nosotros mismos, es de nuestros padres. Ya sea que cuentes con tu mamá o con tu papá, con uno, con otro, con los dos, ya sea que no cuentes con ninguno de los dos, siempre hay un aprendizaje. Si tienes 99 años y tienes aún a tus dos padres, a tu padre y a tu madre, has aprendido de ellos y sigues aprendiendo de ellos. Si por el contrario tienes 99 años y tus padres lamentablemente fallecieron o no estuvieron desde que eras bebé, también estás aprendiendo de ellos de alguna forma. El aprendizaje es diferente, pero el aprendizaje es el que necesitamos aprender, el que cada uno necesita aprender, tanto de los padres como de uno mismo, como de nosotros mismos. El que tengamos a nuestros padres o el que no los tengamos es una forma también de aprendizaje. Independientemente de que tengamos a nuestros padres o no, debemos de agradecer el momento, debemos de agradecer el presente, el que si estamos con ellos, aprovechar al máximo cada momento que tenemos con ellos, porque cada momento es irrepetible y tú decides si pasar esos momentos peleando o si decides pasarlos en paz, en el presente y demostrando tu amor por ellos. Si no tenemos a alguno de los dos, debemos aprovechar al máximo quien sí está con nosotros. Los que ya se fueron nos siguen dejando aprendizaje, nos siguen dejando pensamientos y recuerdos positivos, pero los que nos quedamos, los que se quedan, son con quien debemos de estar, a quienes debemos apreciar, porque si aún están con nosotros, es que algo tenemos que aprender de ellos y de alguna forma algo nosotros les vamos a enseñar a ellos. Y si por el contrario no tienes a ninguno de tus padres, debemos agradecer y valorar lo que sí tenemos. Probablemente tenemos hermanos, tenemos tíos, tenemos pareja, tenemos amigos, tenemos gente que nos aprecia y que nos quiere, de los cuales podemos aprender y ellos pueden aprender de nosotros. Nuestro aprendizaje con nuestros padres, si no los tenemos, no es mejor ni peor, sencillamente es diferente. También de los padres ausentes se aprenden cosas, de los padres que nunca conocimos se aprenden cosas, de los padres que nos dejan se aprenden cosas, y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de aprender de cada situación. No es que dejemos ir a las personas o que las olvidemos, esos lazos, esos sentimientos siempre van a estar con nosotros. Son lazos que no desaparecen y que no se pueden romper, incluso a pesar de que nosotros queramos deshacernos de esos lazos. Pero esos lazos están ahí por el aprendizaje, para aprender mutuamente, nosotros de ellos y ellos de nosotros. En general debemos de agradecer lo que sí tenemos, agradecer el presente, agradecer por el pasado que nos ha tocado, del cual podemos aprender, y agradecer quiénes somos nosotros, escucharnos a nosotros mismos, aprender de nosotros mismos, y al final vamos a aprender de los demás, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestras parejas, y todo ese aprendizaje nos va a ayudar a forjarnos a nosotros mismos, a entendernos a nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos, y a partir de eso vivir por nosotros mismos, de la forma en que nosotros queremos vivir, y en toda esta retroalimentación encontrar lo que somos y lo que no somos. Y lo que se viene después es un momento de pausa, un momento
de encontrarnos a nosotros mismos, saber lo que somos, lo que no somos, ya que fluimos en el exterior con los demás, aprendemos a fluir con nosotros mismos, con nuestras ideas, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, y vamos a aprender a conectar con nosotros mismos, con nuestra parte espiritual, con nuestra parte femenina, con nuestros sentimientos, y una vez más nos vamos a dar a luz como en anteriores ocasiones lo hemos hecho, y vamos a descubrir una parte de nosotros que no sabíamos que existía, que no conocíamos de nosotros mismos, y esto nos va a impulsar a comenzar nuevas etapas, a terminar antiguos ciclos, a terminar círculos viciosos, a empezar nuevas etapas, etapas de descubrimiento, de encontrarnos, de conocernos, y al final es una etapa donde no solo se juntan aspectos familiares, de conocidos, amigos, pareja, es una etapa en donde, en el caso de México, o en gran parte de México, también se conjuga el frío, y todos estos factores pueden repercutir en nuestra salud, en nuestro ánimo, en nuestra energía, pero esto es de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Si el frío es muy fuerte y nos afecta, es porque también en el interior nos están afectando las emociones con nuestros familiares, con nuestra pareja, con nuestros seres queridos, y viceversa. Si las situaciones familiares, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos o con nuestra pareja nos están afectando, vamos a ser más propensos a que el frío, a que el clima nos afecte. Pero si aprendemos a equilibrar, a fluir nuestros sentimientos, a fluir desde adentro, el clima, el frío, no va a afectar nuestra salud directamente, no va a afectar nuestra energía, porque en el fondo, en el interior, fluimos y estamos en paz. Las malas energías, las malas vibras, realmente no se contagian ni se pegan a menos de que nosotros las dejemos, a menos de que nosotros queramos vibrar en esas frecuencias. Cuando alguien llega nostálgico o triste y nos cuentan sus penas, nosotros decidimos si mantenernos en esa vibración o continuar en la nuestra, en donde no estamos melancólicos y no estamos tristes. Podemos empatizar con las personas, pero al mismo tiempo seguir en nuestra vibración y en nuestro día a día en paz y fluyendo. Al final es un mensaje desde el pasado hacia el presente y desde el presente hacia el futuro, en donde lo más importante es aprender de nuestras caídas, aprender de nuestros éxitos, agradecer lo que tenemos, agradecer el presente, agradecer por lo que nos ha pasado, por el día de hoy, por las experiencias que hemos tenido, y una vez más nos vamos a dar a luz a nosotros mismos y vamos a renacer no como seres sin experiencia, sino gracias a la experiencia podemos renacer, y cada día nos vamos a conocer más y así podremos llegar a quien debemos de ser. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudarías mucho si le das like. Si crees que de alguna forma le puede servir a alguien más, te agradecería que lo compartieras. Nuevamente, gracias.